Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. Hablamos de una de las parejas más icónicas y comentadas de la televisión turca, y la pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿por qué Can Yaman no pudo dejar a Demet Özdemir? Vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las señales que muchos creen haber visto, y quizás, solo quizás, descubramos el secreto detrás de esa conexión que parecía tan inquebrantable. Si disfrutas de las historias que mezclan romance, fama y un toque de drama, asegúrate de darle al botón de suscribirse ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más fascinantes del mundo del espectáculo turco. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a la pareja principal, Kandibit y Sanem. La química entre ellos fue instantánea, palpable y trascendió la pantalla. Los fanáticos, al ver la intensidad de sus miradas, la complicidad en sus gestos y la naturalidad de sus escenas, rápidamente empezaron a fantasear con que su relación fuera tan real fuera de cámaras como lo era dentro. Y déjenme decirles, no se equivocaron del todo. Al principio ambos actores mantuvieron un perfil bajo respecto a su vida personal, algo típico en el mundo de las celebridades. Sin embargo, los rumores de un romance empezaron a florecer como flores en primavera. Pequeños detalles, avistamientos juntos, me gusta sospechosos en redes sociales, todo contribuyó a alimentar la especulación. Y luego llegó la confirmación, aunque de forma discreta al principio, que solo sirvió para avivar aún más la llama de la curiosidad pública. Se dice que la conexión entre Can y Demet era algo especial, algo más profundo que una simple atracción física o una buena química profesional. Muchos apuntan a que fue la autenticidad de sus sentimientos lo que los unió. Can Yaman, conocido por su carisma y su personalidad extrovertida, parecía encontrar en Demet una calma y una profundidad que complementaban su propio temperamento. Por su parte, Demet, a menudo descrita como más reservada pero igualmente apasionada, parecía sentirse segura y comprendida al lado de Can. Una de las razones por las que muchos creen que Can Yaman no pudo dejar a Demet Özdemir es, precisamente, la intensidad de esa conexión. En Erkenci sus personajes vivieron un amor apasionado, lleno de altibajos, pero con una base de afecto y entendimiento mutuo muy sólida. Esa dinámica en la ficción, según muchos, se trasladó a la vida real. Se dice que Can era un hombre que se entregaba por completo en sus relaciones, y con Demet, encontró a alguien que parecía corresponderle en esa misma medida. Además, el éxito masivo de la serie jugó un papel crucial. Erkenci se convirtió en un fenómeno global, y con ello Can y Demet se vieron envueltos en una vorágine de fama, viajes, eventos y atención mediática constante. En medio de ese torbellino, es natural que una pareja desarrolle un fuerte vínculo de apoyo mutuo. Se apoyaban en los éxitos, se protegían de la prensa, y encontraban consuelo el uno en el otro ante la presión de ser constantemente observados. Pensemos en las entrevistas de la época. A menudo se les preguntaba sobre su relación, y aunque intentaban ser cautelosos, sus respuestas a menudo revelaban un afecto genuino. Can solía hablar de Demet con admiración, destacando su profesionalismo, su talento y su hermosa personalidad. Demet, por su parte, también expresaba su aprecio por Can, refiriéndose a él como un colega talentoso y una persona con la que disfrutaba mucho trabajar. Esas sutiles pero significativas palabras sembraron la semilla de la creencia en algo más que una amistad. Los fanáticos, con su aguda observación, detectaron momentos clave. Durante las celebraciones del éxito de la serie, o en eventos públicos, sus miradas, sus abrazos, la forma en que se buscaban con la mirada, todo parecía confirmar lo que muchos intuían. Se decía que Can era un hombre muy protector con Demet, y que ella, a su vez, le aportaba una estabilidad emocional que él valoraba enormemente. Uno de los puntos que resalta es que a pesar de las idas y venidas típicas de cualquier relación, especialmente una bajo los reflectores, Can Yaman siempre parecía regresar o mantener un nexo con Demet. Incluso cuando surgían rumores de otras relaciones o se distanciaban temporalmente, la sombra de su conexión con Demet Özdemir siempre persistía. Esto lleva a pensar que hubo algo fundamental en su vínculo que los mantenía atraídos el uno al otro. Podríamos especular sobre diferentes facetas de esa atracción. Quizás Can Yaman, a pesar de su fama y su atractivo, buscaba en Demet una conexión más allá de lo superficial. Demet, con su talento actoral y su personalidad, podría haber representado un ancla en su vida, alguien que lo entendía en el ámbito profesional y personal.
En el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y superficiales, encontrar a alguien con quien se comparte una conexión tan profunda y auténtica es un tesoro invaluable. Se dice también que Can Yaman es una persona apasionada y de emociones fuertes. Cuando ama, ama con intensidad. Y si encontró en Demet Özdemir a la persona que despertaba esas emociones profundas, es comprensible que le resultara difícil seguir adelante. No se trata solo de un romance de verano o una aventura pasajera, sino de un vínculo que, al parecer, tocó fibras muy sensibles en Can. Analizando retrospectivamente, muchos seguidores creen que el secreto de por qué Can Yaman no pudo dejar a Demet Özdemir radica en una combinación de factores: la química innegable en pantalla que se trasladó a la vida real, el apoyo mutuo en medio de una fama arrolladora, la conexión emocional profunda que trascendió la superficialidad de la industria, y la naturaleza apasionada de Can Yaman que se entregaba por completo a sus sentimientos. Es importante recordar que, como espectadores, a menudo solo vemos la punta del iceberg. Las vidas de las celebridades son complejas, y lo que percibimos públicamente es solo una fracción de la realidad. Sin embargo, en el caso de Can y Demet, la evidencia de una conexión genuina era tan fuerte que para muchos era imposible ignorarla. La fama repentina y masiva que Erkenci catapultó a ambos actores a un escenario internacional. De repente sus vidas se convirtieron en un torbellino de eventos de alfombra roja, entrevistas en múltiples idiomas, sesiones de fotos y, por supuesto, la constante e intrusiva mirada de los medios y el público. En este ambiente donde la autenticidad es un bien escaso, una relación que nace de la espontaneidad y la química genuina se convierte en un refugio. Se dice que Can, acostumbrado a un entorno a menudo superficial, encontró en Demet un ancla de sinceridad. Ella, a su vez, pudo haber encontrado en la energía de Can un impulso y una validación que complementaban su propia trayectoria. El fenómeno de Erkenci no se limitó a Turquía, conquistó audiencias en España, Italia, Latinoamérica y muchos otros países. Can y Demet se convirtieron en embajadores de la telenovela turca, viajando juntos a convenciones y eventos. Estas experiencias compartidas, la adrenalina de conquistar el mundo juntos, sin duda forjaron un lazo aún más fuerte. Se convirtieron en compañeros de batalla, enfrentando juntos la fama global, las expectativas crecientes y la presión de mantener una imagen pública impecable. Los rumores sobre su relación se intensificaron con cada aparición pública conjunta. Una cena discreta en un restaurante concurrido, un viaje de fin de semana a una isla griega, un me gusta particularmente apasionado en una foto del otro, cada uno de estos pequeños gestos era escrutado y analizado por miles de ojos. Para muchos era la confirmación de lo que ya sentían, que lo que se veía en pantalla no era solo actuación. La forma en que se miraban, la risa compartida, la manera en que se buscaban instintivamente el uno al otro, todo apuntaba a una conexión profunda. Fuentes cercanas a la pareja, aunque anónimas, solían filtrar detalles a la prensa. Se hablaba de la admiración que Can sentía por la inteligencia y la determinación de Demet, de cómo ella lo hacía reír genuinamente, de cómo compartían intereses comunes más allá de la actuación. Por otro lado, se comentaba que Demet valoraba la lealtad y la fuerza de carácter de Can, su forma de protegerla y hacerla sentir segura. La naturaleza de Can Yaman siempre ha sido objeto de debate. Es visto por algunos como un hombre impulsivo y apasionado, que vive sus emociones intensamente. Si aplicamos esta característica a su relación con Demet, es lógico pensar que si se enamoró profundamente, le resultaría extremadamente difícil, si no imposible, desconectarse. La intensidad de sus sentimientos, una vez encendida, podría haber sido una fuerza poderosa que lo mantenía atado. Además, el mundo del entretenimiento es un campo de juego donde las apariencias pueden ser engañosas. Las relaciones a menudo se ven sometidas a un escrutinio constante y a presiones externas inimaginables. En este contexto, una relación genuina, donde hay comprensión, apoyo y un afecto sincero, se convierte en un tesoro invaluable. Para Can, Demet pudo haber representado precisamente eso, una conexión real y significativa en medio de un mar de artificios. La forma en que se desarrollaron los eventos también sugiere una fuerte atracción mutua. A pesar de las idas y venidas que son naturales en cualquier relación, especialmente una bajo el intenso foco público, siempre había una chispa que los volvía a unir. Incluso cuando los rumores de otras relaciones surgían o se tomaban tiempos para enfocarse en sus carreras, la historia de Can y Demet seguía resonando. La persistencia de
Esta conexión, la fuerza con la que se sentía su vínculo, es lo que alimenta la creencia de que Can Yaman, al menos durante un tiempo significativo, no pudo dejar atrás a Demet Özdemir. Es importante recalcar que como observadores externos, nuestra comprensión de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se basa en información pública, rumores y especulaciones. Las verdaderas profundidades de sus sentimientos y las dinámicas de su relación son algo que solo ellos conocen íntimamente. Sin embargo, la evidencia pública, la química que exudaban en pantalla y fuera de ella, y la forma en que su historia cautivó a millones, nos dan suficientes indicios para reflexionar sobre por qué esta pareja se convirtió en un enigma tan fascinante. Si tuviera que sintetizar las razones por las que Can Yaman pareció incapaz de dejar a Demet Özdemir, me centraría en varios pilares: la magia de la química que trascendió la pantalla y se materializó en una conexión real, el apoyo mutuo y la complicidad que forjaron en medio de una fama abrumadora, la profundidad de su vínculo emocional, que se dice que fue más allá de lo superficial y tocó fibras auténticas, y la propia naturaleza apasionada de Can Yaman, quien, según se percibe, se entrega por completo a sus afectos. Piensen en ello, en una industria donde las relaciones pueden ser efímeras y a menudo construidas sobre cimientos de conveniencia, encontrar una conexión genuina y profunda es una rareza. Si Can Yaman encontró en Demet Özdemir esa conexión, esa persona que lo complementaba, que lo entendía, que compartía sus sueños y sus luchas, es comprensible que le resultara increíblemente difícil separarse de ella. No se trataba solo de un enamoramiento pasajero, sino de un vínculo que, al parecer, se arraigó profundamente en su ser. La posibilidad de que Can Yaman haya visto en Demet a una compañera de vida, a alguien con quien compartir no solo el éxito profesional sino también las complejidades de la vida, es una teoría plausible. En el vertiginoso mundo del estrellato, tener a alguien a tu lado que te comprende en todos los niveles es un ancla invaluable. Demet Özdemir, con su talento, su inteligencia y su personalidad, pudo haber representado precisamente eso para Can, una presencia estabilizadora y enriquecedora. Por supuesto, las relaciones evolucionan, las personas cambian y las circunstancias de la vida toman rumbos inesperados. Aunque su relación como pareja llegó a su fin, el impacto que tuvieron el uno en el otro, y el recuerdo de esa conexión especial, parece haber dejado una huella imborrable. Y es esa huella, esa historia de amor que cautivó a millones, la que seguimos recordando y analizando con tanto interés. La fascinación por su historia radica precisamente en esa mezcla de lo efímero de la fama y lo perdurable de una conexión humana profunda. Podríamos pasar horas especulando sobre los detalles íntimos de su relación, sobre las conversaciones que tuvieron, sobre los momentos que compartieron a solas, lejos de las cámaras y los flashes. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que su conexión fue genuina y tuvo un impacto significativo en ambos. Para Can Yaman, la dificultad de dejar ir a Demet Özdemir podría explicarse por la simple y a la vez compleja verdad de que encontró en ella algo verdaderamente especial, algo que era difícil de replicar y aún más difícil de olvidar. En resumen, si tuviera que destilar el por qué Can Yaman no pudo dejar a Demet Özdemir en una sola idea, diría que fue la intensidad de una conexión que nació en la pantalla y floreció en la vida real, alimentada por la química innegable, el apoyo mutuo en medio de una fama arrolladora, la conexión emocional profunda que trascendió la superficialidad de la industria, y la naturaleza apasionada de Can Yaman que se entregaba por completo a sus sentimientos. Fue la confluencia de estos elementos lo que hizo que su vínculo fuera tan fuerte, tan memorable, y aparentemente, tan difícil de romper. Y así, mis queridos amigos, hemos explorado los entresijos de esta fascinante historia. Hemos desglosado los rumores, analizado las pistas y reflexionado sobre las posibles razones detrás de esa conexión que tanto nos intrigó. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Su participación y su curiosidad son lo que hacen que este canal sea posible. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más allá de lo que vimos? ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que la intensidad de la fama jugó un papel crucial en su vínculo o en su eventual separación? ¿O quizás consideran que simplemente encontraron en el otro algo que era difícil de encontrar en cualquier otro lugar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación.
La curiosidad por estas historias nos une y cuanto más seamos, más interesante se volverá el debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle de lo que traemos para ustedes. Estamos constantemente investigando y trayendo contenido fresco sobre el mundo del espectáculo, y no querrán perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.